por todo, Dios, porque sabemos que tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, tú has sido nuestro refugio, nuestro sustento, Señor. Tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, no nos has desamparado. Por eso, Señor, es un motivo de darte gracias, Padre, cada día, cada mañana. Padre, es una nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de buscar tu rostro, Padre celestial. Bendice a todas las personas, Señor, que escuchan este canal, Dios mío. Levántalos, Señor. Aquellos que están en espera de una respuesta, Señor, conforme a tu voluntad, respóndeles, Señor. Oh Dios eterno, Espíritu Santo, pedimos tu presencia de una manera poderosa. Pedimos ángeles, Señor, alrededor nuestro, Padre celestial. En el nombre de Jesús, declaramos que hoy es un día de victoria, Señor. Declaramos que las cadenas se rompen. Declaramos cielos abiertos a favor, Señor, de aquellas personas, Dios mío, que están orando, que están batallando, Señor. Declaramos, Dios mío, que las cosas empiezan a ponerse a favor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la sabiduría de lo alto. Pedimos el conocimiento de lo alto, Señor. La rema, la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra en San Lucas 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pero me llama la atención este pasaje porque este discípulo hablaba también. Él venía de parte de los otros discípulos. Él le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pero me llama la atención porque él no pidió otra cosa diferente. Él no le dijo al Señor Jesús: Señor, enséñanos a ayunar, enséñanos a vigilar. Él no le dijo: Señor, enséñanos a predicar. Ni tampoco le dijo: Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Él solamente le preguntó: Jesús, Señor, enséñanos a orar. Ellos se dieron cuenta que la vida del Señor era una vida de oración. El Señor se apartaba solo, el Señor se levantaba en las madrugadas, el Señor muchas veces Él se levantaba y se apartaba para orar a su Padre, para pedir directrices. Y vemos la vida de nuestro Señor Jesús, y ellos comprendieron que todos los milagros que el Señor hacía era porque el Señor llevaba una vida de intimidad con su Padre. El Señor venía, tenía una vida de oración continua con el Señor, pidiéndole estrategia, pidiéndole directrices. Y vemos que el Señor nunca duró 4 horas echando un demonio, ni 5 horas. El Señor solamente lanzaba la palabra y los milagros sucedían. Entonces nosotros a través de la palabra podemos descubrir que la oración es un arma poderosa que el Señor nos ha regalado por su infinita misericordia. A través de la palabra vemos el más vivo ejemplo que el Señor era un hombre que mantenía en oración, en comunión con su Padre Celestial, en intimidad. El Señor se levantaba en la madrugada. Y dice la palabra que nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor se levantaba en las madrugadas, nosotros también tenemos que hacerlo, levantarnos en la madrugada, clamarle al Señor. Yo quiero que tú entiendas que a través de la palabra hay un sinnúmero de pasajes donde el Señor nos da estrategia, que nosotros podemos lograr muchas bendiciones, podemos lograr muchas victorias a través de la palabra, a través de la oración. Yo quiero que tú entiendas que es muy bueno predicar, que podemos durar un tiempo sin vigilar, podemos durar un tiempo sin ayunar, quizás de hacer muchas cositas, pero la oración es algo fundamental para todo cristiano, para toda persona es fundamental la oración. La oración es la llave que abre las puertas de los cielos. La oración es la llave que mueve el corazón de Dios. La oración es el pasaporte que nos lleva a comunicarnos con el reino de los cielos. Yo quiero que tú entiendas que hay un sinnúmero de pasajes a través de la palabra para nosotros orar en cualquier circunstancia
circunstancia que estemos pasando, que estemos atravesando, el Señor nos enseña cómo nosotros nos vamos a mover en cada área de nuestras vidas a través de la oración. Y también podemos ver que muchos siervos que establece la palabra, que muchos profetas, aleluya, que establece la palabra, fueron victoriosos. Esos grandes guerreros que hasta hoy se habla de ellos, ellos lograron muchas victorias porque ellos clamaban todo lo que emprendían. Por eso el Señor en esta mañana nos dice que no bajemos la guardia en la oración. Es tiempo de subir de niveles en la oración, porque la oración al Señor rompe las cadenas. La oración cambia las cosas. Cuando nosotros llevamos una vida de oración, vemos cómo el Señor nos va a librar de muchas trampas del enemigo. Nosotros podemos ver que cuando tenemos una vida de oración, un nivel de oración, nosotros podemos ver que el Señor cómo nos guía de una manera sobrenatural. Todo lo que nosotros hagamos, pongámonos en manos del Señor en oración y vamos a poder ver que el Señor va a ir acomodando cada cosa en su lugar por causa de la oración que nosotros estamos haciendo. Por eso hay momentos que el enemigo manda dardos, hay momentos que el enemigo manda saeta, hay momentos que el enemigo manda sus artimañas para que nosotros nos desanimemos en la oración. Porque él sabe perfectamente que a él no le conviene un cristiano que tenga una vida de oración, un cristiano que sea un guerrero, a él no le conviene, porque él sabe, aleluya, alabanza, que a la hora que nosotros dispongamos su corazón para disponernos a batallar, para disponernos a invocar el nombre del Señor, el Señor se va a glorificar. Y vemos a través de la palabra esos siervos, esos guerreros, esos profetas que lograron muchas victorias a través de la oración. Vemos la oración de Daniel, una oración muy poderosa. Dice la palabra que Daniel, cuando vino el edicto, el decreto para ser lanzado en el fuego, para ser lanzado en el foso de los leones, dice la palabra que Daniel abría sus ventanas y él oraba al Señor. A él no le importó lo que estaba sucediendo, no le importó, él solamente descendió a la presencia del Señor y vemos lo que sucedió con Daniel. Daniel fue librado del foso de los leones y aquellas personas que quisieron, aleluya, lanzar a Daniel, ellos fueron los que fueron lanzados en el foso de los leones. Por eso es necesario que tú aumentes tu oración, no la detengas a causa de lo que estás viendo en la tierra. Hay momentos que nosotros vamos a ver que las cosas se tornan difíciles. Hay momentos que nosotros vamos a ver que no está sucediendo nada. Pero yo quiero decirte que cuando tú veas, que tú sientas una batalla, es cuando el Señor más está trabajando. La Biblia dice que cuando Daniel estaba orando, se formó una guerra en los aires. Una guerra a los ángeles con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Pero descendió el ángel Miguel, el ángel Rafael, descendió el ángel, los ángeles descendieron a batallar por causa de la oración que estaba haciendo Daniel. Y Daniel no tuvo la oración, no detuvo la oración. Hubo un momento que Daniel se quedó sin fuerza, pero el ángel descendió a darle fortaleza. Hay momentos que el Señor va a mandar a sus ángeles a darte fortaleza, a decirte que sigas en pie de guerra, animarte que sigas orando por ese milagro, por esa petición, por esa promesa, por esa respuesta que llevas tiempo esperando de parte del Señor. Estamos en un tiempo donde el Señor nos insta, nos anima a bogar mar adentro sin importar las dificultades. Es donde más podemos, donde más tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor. También vemos la oración de Ana, esa oración poderosa. Dice la palabra que Penina irritaba a Ana y la tribulaba porque Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Pero vemos cuando Ana se decidió a ir al altar, dice la palabra que lo que ella peleó en el altar se manifestó en público. Lo que tú le oras al Señor en el secreto, Él lo va a manifestar en público, porque el Señor, dice la palabra del Señor, que cuando lo justo clama, Él oye y sus oídos están atentos al clamor de los justos. Es un tiempo de nosotros seguir batallando. Yo te animo, querido hermano, querido amigo, que sigas clamando por tu vida espiritual,
espiritual. Sigue clamando por tu familia. Madre que me escucha, sigue clamando por ese hijo que quizás está perdido en las pandillas. Es un momento de que tú dobles tu rodilla. Yo sé que de un momento a otro tú vas a ver cambio. Ora por tu hogar, ora por tus finanzas, ora por todas las áreas de tu vida, porque yo sé que el Señor va a ir tomando el control de todo lo que está a tu alrededor. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 12, dice la palabra que Pedro, cuando estaba encarcelado, aleluya, dice la palabra que la iglesia hacía oración. Hay un momento difícil, hay un momento que atravesamos. Todo cristiano pasa por un desierto, todo cristiano pasa por situaciones adversas, todo cristiano pasa por lágrimas, todo cristiano sufre, pero yo quiero que tú entiendas que hay un tiempo donde nosotros estamos en comunión con el Señor y es el tiempo donde más nosotros podemos entender que necesitamos al Señor cuando estamos atravesando esos momentos difíciles. Y me llama la atención que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración. La iglesia primitiva hacía oración. Yo quiero que tú entiendas que Pedro no estaba encarcelado porque Pedro era pendenciero, porque Pedro era desobediente, porque Pedro hacía lo malo, porque Pedro andaba haciendo cosas que no le agradaban. Pedro estaba encarcelado, era por causa del nombre del Señor. Pedro estaba encarcelado porque él estaba predicando la palabra del Señor, porque él estaba ganando almas para el Señor, y al enemigo no le gusta. Nosotros sabemos que cuando nosotros invocamos al Santo de Israel, el enemigo va a usar cualquier situación para detenernos. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que es el tiempo donde nosotros saquemos fuerza de donde no tenemos y se las pidamos al Señor para que Él nos ayude a seguir orando por nuestros milagros. Y dice la palabra en el libro de Hechos 12 que un ángel descendió a medianoche, y dice la palabra que las cadenas se soltaron. Pedro fue desatado, Pedro fue liberado a través del ángel, porque cuando nosotros oramos al Señor, el Señor envía a sus ángeles, porque lo dice la palabra, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros que nos guarden y que nos defiendan en todos nuestros caminos. El Señor manda a sus ángeles a favor de nuestras vidas, a favor de nosotros, aleluya. Y quizás hay personas, así como Pedro, que tuvo ayuda de aquellos hermanos que estaban clamando por él. Quizás Pedro en ese tiempo estaba atribulado, estaba pasando un momento difícil, pero Pedro contó con sus hermanos. Habían siervos que estaban clamando por él. Hay momentos donde nosotros nos sentimos sin fuerza. Hay momentos donde nosotros decimos: Señor, ya no voy a orar por esto, ya no tengo fuerza, esto no va a suceder. Pero mira que Pedro, el Señor le respondió, porque es momento de nosotros, cuando vemos una situación adversa en un hermano, no es tiempo de criticar, no es tiempo de juzgar, sino de orar, porque a través de la oración que nosotros hagamos cuenta, el Señor va a responder. Y si el Señor le responde a aquel hermano por la cual estamos orando, nosotros también vamos a recibir respuesta a través de la oración que nosotros estamos sembrando a través de ese hermano. Oh, aleluya, al que vive, al que reina. Por eso en esta mañana no te detengas. No detengas tu oración. Yo sé que hay tiempos donde el enemigo manda enfriamiento. Hay momentos donde tú te cansas. Hay momentos donde tú dices: Señor, esto no va a suceder. Han pasado 5, 6 años. Han pasado 8 años, 10 años y el Señor nada que te responde. Pero yo quiero decirte que la oración es una llama de fuego. La oración que tú estás haciendo no ha sido en vano. Vas a ver de un momento a otro cómo el Señor te va a responder. Vamos a ver el Señor, cómo el Señor te va a sorprender de una manera sorprendente, de una manera poderosa. El Señor no está sordo, el Señor está escuchando tus clamores, el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto cuántas rodillas has doblado por esa situación que estás pasando, por ese milagro, por esa promesa que estás esperando. El Señor ha visto todo lo que has luchado, todo lo que tú te has esforzado, y el Señor no es injusto, Él te va a responder. Por eso es un tiempo donde tú tienes que aumentar tu fe. Aumentemos la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. También vemos en el libro, aleluya,
de Mateo, vamos a hablar de Bartimeo. Bartimeo era un ciego, dice la palabra que estaba mendigando junto al camino, pero Bartimeo oyó hablar de Jesús, y Bartimeo, a pesar de que él era ciego, él escuchó hablar del maestro y él se motivó. Y me llama la atención porque Bartimeo, cuando escuchó que el Señor iba a pasar por aquel lugar, él empezó a gritar más fuerte, aleluya, y Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero todos los que estaban alrededor de Bartimeo lo reprendían y quizás le decían: Bartimeo, cállate. Pero Bartimeo se propuso en su corazón, porque él sabía que el que necesitaba el milagro era él, porque todos los que estaban alrededor de Bartimeo tenían su vista buena. Todos aquellos podían ver al maestro, que el maestro era rubio, que el maestro era claro, que tenía un manto, que quizás tenía una sandalia, pero Pedro no podía ver el maestro. Así que todos aquellos que reprendían a Pedro a Bartimeo, para que Bartimeo no siguiera clamando por su milagro, esas personas tenían su mirada buena, esas personas tenían su vista buena, porque hay personas que no les importa que tú recibas milagro. Hay momentos, hay personas que están alrededor tuyo que no quieren que tú recibas. Ellos ya recibieron, ellos ya están bendecidos, pero no quieren que tú recibas. Pero yo quiero que tú entiendas que es momento de que tú te animes a clamar como Bartimeo. Dice la palabra que cuando Bartimeo se siguió clamando por su milagro, el Señor se detuvo y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Así mismo el Señor te va a decir: ¿qué quieres que haga contigo? El Señor te va a responder. Es un momento donde tú no te puedes detener por causa de aquellas personas que se levantan en contra tuya, de aquellas personas que te critican, de aquellas personas que te vituperan. Es tiempo de que tú sigas avanzando y que tú bendigas a aquellas personas que quieren verte mal, porque dice la palabra que nosotros debemos orar por aquellos que nos maldicen. Es un tiempo donde tú tienes que seguir avanzando, aunque no veas respuesta, pero más adelante la vas a ver. Yo te animo a través de esta palabra que estamos en un tiempo donde el Señor está respondiendo, donde el Señor está trayendo aceleramiento a muchas personas de muchas promesas, porque el Señor ya viene de camino y Él está respondiendo en este tiempo muchas promesas que estaban estancadas en los aires, muchas cosas que tú habías dejado, muchas cosas que tú habías abandonado. Pero en esta mañana yo te animo que tú sigas clamando allí, que no te detengas por cualquier cosa, no te detengas, sigue clamando por tu milagro. Oh Dios eterno, Dios todopoderoso, bendecimos a todas las personas que se conectan. Bendecimos a todos los oyentes. Bendecimos a todos los miembros de la iglesia primitiva. Bendecimos a todos los integrantes de la iglesia primitiva, a todos los hermanos. Yo te animo a que sigas clamando. Que hay personas que quizás se van a levantar en contra tuya. Hay situaciones que quizás tú vas a ver: Señor, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor en esta mañana te anima a que sigas clamando. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue orando por tu esposo, por tu hogar. Sigue orando por ese hijo rebelde, por esa hija. Sigue orando por aquel hijo, por aquella hija, por aquellos que están en el alcoholismo. Sigue orando quizás por esa hija que está en la prostitución. Porque el Señor responde, el Señor te va a sorprender a través de tu clamor. Levántate en las madrugadas a clamar. Levántate a declarar palabra de bendición sobre tu hogar. Levántate a profetizar donde tú veas que no hay esperanza. Levántate a profetizar. Levántate a declarar lo que tú quieres ver que el Señor haga con tu vida. Levántate a declarar esa palabra. Tenemos promesas de parte de Dios a través de la palabra. Vemos el valle de los huesos secos. Declara palabras sobre todo valle de huesos secos. Declara las palabras, aleluya, alabanza del reino sobre tu hogar, sobre tu casa. Desciende ahora al altar, así como descendió Ana. Sigue guerreando, sigue clamando como siguió clamando Bartimeo. Sigue clamando como siguió clamando Daniel. Ora hasta que suceda. No te detengas. No te detengas, porque el mundo de las tinieblas ha arreciado la batalla y ahora la batalla está más fuerte. Por eso nosotros debemos subir más fuerte la oración.
porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él allá en los aires está haciendo su trabajo. Pero nosotros también acá el Señor nos ha dado armas para nosotros seguir batallando contra todo dardo del enemigo, contra toda situación que se presente. Por eso quiero bendecir tu vida en esta hora. Yo bendigo tu vida de una manera especial. Bendigo a todas las personas que se están conectando. Bendigo a mi hermana Adela. Bendigo a Lady Córdoba. Bendigo, aleluya, alabanza, Nelly Gulfo. Bendigo a todas las personas que se conectan, que escucharon esta palabra. Que el Señor les siga llenando más de su presencia. Que el Señor siga fortaleciendo más sus espíritus. Que el Señor siga levantando más sus vidas. Que el Señor nos siga llenando más y más de su Santo Espíritu. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.